Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de Psicología Junguiana. Hoy estoy emocionado por compartir con ustedes una obra muy especial que ha tocado mi corazón y que estoy seguro de que resonará con el de ustedes también. Se trata de Al final del túnel, una historia sobre el despertar del alma. Imaginen un viaje fascinante hacia lo más profundo del ser humano, donde los misterios del universo se entrelazan con los secretos del alma. En este libro nos adentramos en un mundo de símbolos, metáforas y revelaciones espirituales que nos invitan a explorar los rincones más oscuros de nuestra psique y a descubrir la luz al final del túnel. Acompáñenme mientras exploramos juntos esta narración cautivadora que nos llevará a través de antiguas tradiciones gnósticas, misteriosos rituales alquímicos y enseñanzas herméticas en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Así que, si están listos para embarcarse en un viaje emocionante hacia la verdad espiritual y la realización interior, les invito a que se unan a mí en esta exploración de Al final del túnel. Comencemos. Hace casi 10 años, desde la publicación de la tercera edición de mi novela Al final del túnel, una historia sobre el despertar del alma. Con este título, trataba de evocar y representar la esencia del contenido de la novela. Como corresponde a la rica variedad de imágenes y conceptos presentes en el cuerpo del libro, resuena con las tradiciones gnósticas, alquímicas y herméticas occidentales. Voy a analizar dicho título porque de él se desprende precisamente lo que el lector puede encontrar en sus páginas. Al final del túnel es un título que evoca una imagen simbólica que describe un viaje o un camino que lleva a un destino que es una revelación significativa. En la tradición gnóstica, el túnel es una imagen de la existencia terrenal o el viaje del alma a través de los reinos inferiores del cosmos material hacia la liberación espiritual y la unión con lo divino. En el contexto alquímico, el túnel representa el proceso del anigredo, un estado de oscuridad y disolución que precede a la transformación y el renacimiento espiritual. Desde una perspectiva hermética, el túnel simboliza el viaje del iniciado a través de los distintos niveles de conciencia y la búsqueda de la sabiduría espiritual y la verdad última. Una historia sobre el despertar del alma es un subtítulo con el que trato de representar y de evocar la imagen e idea central de la novela, que es precisamente el despertar espiritual y la realización interior del individuo. En la tradición gnóstica, el despertar del alma se refiere al proceso de la adquisición de la gnosis, una comprensión directa y personal de la verdad espiritual que conduce a la liberación del alma del mundo material y a la unión con lo divino. Desde una perspectiva alquímica, el despertar del alma se asocia con el proceso de la connutio, la unión de los opuestos dentro de individuo que lleva a la realización espiritual y a la integración de los opuestos en una totalidad denominada sí mismo. En el contexto hermético, el despertar del alma implica el acceso a los misterios ocultos del universo y la comprensión de la verdadera naturaleza del hombre. En conjunto, con el título Al final del túnel, una historia sobre el despertar del alma, pretendía sugerir al lector que, a través de la novela, iba a embarcarse junto al personaje principal, llamado Juan no por casualidad, en un viaje espiritual y transformador que conduce a una revelación, hacia un despertar del estado de adormecimiento en el que la consciencia del protagonista se encontraba y de una llamada a realizar la auténtica vocación en esta vida mundana. Resonando con las tradiciones gnósticas, alquímicas y herméticas occidentales, el título invita al lector a adentrarse en los misterios del alma y a descubrir la luz al final del camino, donde la verdad última y la iluminación espiritual aguardan. Al final del túnel, una historia sobre el despertar del alma es un libro que explora las experiencias de transformación espiritual y autoconocimiento a través de la narrativa de una historia personal. Las imágenes interiores que aparecen a lo largo de la narración, en el contexto de la psicología y la espiritualidad, son representaciones simbólicas y arquetípicas que emergen de la psique en sueños y en estados no ordinarios de conciencia como reflejo de la facultad de la imaginación activa, creadora de imágenes que no recibe pasivamente las impresiones del mundo sensible, sino que las recibe como revelaciones autónomas que se le imponen a la conciencia del protagonista. Durante la narración, el protagonista de la novela mantiene conversaciones con imágenes que surgen de la profundidad, lo que refleja un proceso de diálogo interno conocido como imaginación activa, una técnica que a menudo se utiliza en el trabajo terapéutico de orientación junguiana. La imaginación activa, en el ámbito de la psicología junguiana, es una técnica en la que la conciencia del individuo entra en diálogo consciente con las imágenes, símbolos y figuras que emergen de lo inconsciente. Durante este proceso, el individuo interactúa con estas imágenes de manera activa, explorando su significado, su origen y su impacto en la psique. Al mantener una conversación con las imágenes internas, el protagonista de la novela se abre a lo que surja, escuchando y respondiendo a las voces interiores que se le manifiestan en forma de imágenes simbólicas y sincronicidades. A través de este diálogo, el personaje principal gana en comprensión,
claridad y orientación sobre aspectos internos de su psique, así como sobre cuestiones personales y espirituales más amplias. De entre las imágenes con las que el protagonista mantiene un diálogo, destaca el personaje llamado Aguador, una representación simbólica arquetípica. El nombre Aguador alude a una figura asociada con el agua, que evoca múltiples significados simbólicos como la purificación, la renovación, el flujo de la vida o la fuente. Este personaje representa un contenido esencial en la experiencia del protagonista que está relacionado simbólicamente con el agua, alude a la intuición y a la profundidad. Mediante el diálogo con el aguador, trato de explorar y de comprender aspectos profundos de la psique, así como de recibir orientación, enseñanzas o reflexiones sobre la vida, el proceso de transformación o la búsqueda espiritual. En última instancia, la conversación con Aguador es un medio a través del cual exploro y proceso experiencias internas, emociones, conflictos o contenidos de la psique inconsciente que surgen en todo viaje hacia el autoconocimiento y el despertar espiritual. El término aguador también alude al signo zodiacal de Acuario, que es representado por un portador de agua en la iconografía astrológica. Acuario es el 11º signo del zodiaco y está asociado con características como la innovación, la originalidad, la humanidad y el progreso. En este contexto, el diálogo con el aguador se relaciona con la exploración de temas tan importantes para la realización espiritual del hombre como la libertad, la individualidad, la fraternidad, la innovación y la búsqueda de un propósito más elevado. Estos temas son centrales en la simbología y la interpretación astrológica de Acuario y están presentes en el significado y la dirección del diálogo en el libro. Por supuesto, durante la conversación con el aguador surge la visión de un futuro marcado por un cambio de era y en la entrada, en nuestra época, de un periodo de oscuridad similar a la nigredo-alquímica. En el ámbito de la alquimia, la nigredo representa un estado de disolución, caos y oscuridad esencial que precede a la transformación y al renacimiento. Este proceso alquímico, simbolizado por la descomposición de la materia prima, es fundamental para el ciclo de la creación y la evolución espiritual. En Al final del túnel, esta noción alquímica cobra vida en el contexto del cambio de eras, ofreciendo una perspectiva intrigante sobre la transición entre distintos periodos históricos y sus implicaciones para la humanidad. La transición de eras, representada en Al final del túnel como el cambio de la era de Piscis a la era de Acuario, se asemeja al proceso alquímico de la Nigredo en varios aspectos. En primer lugar, implica una ruptura con las estructuras y creencias del pasado, así como una confrontación con las sombras colectivas de la humanidad. En el libro, este periodo de oscuridad y disolución esencial se manifiesta como una crisis profunda que afecta tanto al personaje principal cuanto al colectivo del que forma parte, marcando un momento de caos y confusión en el que las viejas formas de pensar y actuar ya no son viables. La Nigredo en el cambio de eras también representa un tiempo de búsqueda y exploración donde las semillas del nuevo orden emergen de las cenizas del antiguo. Es un periodo de potencial y posibilidad donde la humanidad se encuentra en un punto de inflexión y se enfrenta a la oportunidad de crear un futuro más iluminado y consciente. Sin embargo, en Al final del túnel, este proceso de transformación se refleja en la búsqueda de la verdad espiritual y la autenticidad en un mundo en transformación donde los personajes se ven obligados a enfrentar sus propias sombras y a buscar un sentido más profundo de propósito y significado en medio del caos. Para concluir, Al final del túnel, una historia sobre el despertar del alma es mucho más que una simple obra de ficción. Es una poderosa narración que te invita a explorar tu propia profundidad y a descubrir los misterios del universo. A través de sus páginas, te embarcas en un viaje hacia la verdad espiritual y la autorrealización, donde cada palabra resonará en tu corazón y te inspirará a emprender tu propio camino de descubrimiento y transformación. No pierdas la oportunidad de sumergirte en esta obra y dejar que sus enseñanzas te guíen hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. Hazte con tu ejemplar de Al final del túnel hoy mismo y deja que su sabiduría te lleve hacia la luz al final del camino. Puedes encontrar un vínculo en la descripción de este vídeo para adquirirlo hoy mismo. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo.